Vamos a ver cómo nos pintaba el gobierno y de aquí la maravilla de país que teníamos en el 95 con la liberación de la banca, privatizaciones, modernización, CONAM, ley de instituciones del sistema financiero, ley Trole. Estabilizar una economía. Hemos logrado demostrar que la economía ecuatoriana está hoy por su diversificación y mayor solidez en capacidad de soportar shocks externos que no habría podido soportar en el pasado. Tenemos indicadores macroeconómicos altamente saludables, como la más alta reserva monetaria de nuestra historia, una inflación bajo control, una cantidad de fondos prestables en la economía en términos reales más altos que nunca antes en la historia. Tenemos un sector... Se feriaba en Ecuatoriana de Aviación, ¿no? Miren lo que era el registro civil, ¿se acuerdan? En el centro de Quito, este registro civil, que era un desastre, miren, mientras hablaba de una economía boyante, de que tenían plata para pagar los préstamos, seguramente, con las cartas de intención. Miren cómo era el país para el 95, pero tenían plata para comprar 150 millones de armas ilegalmente a Argentina, aviones de guerra, tenían pues. Financiero que ha crecido multiplicando sus recursos para los sectores productivos, productos exportables que antes no se exportaban y que hoy se exportan, una serie de indicadores, a pesar de que hemos tenido un precio promedio del petróleo bajo. En plena guerra y el posterior proceso de paz, el Ecuador vivía una debacle institucional. Los apagones de Sixto, ¿se acuerdan? Cuando Sixto pretendió subir a 8 horas los apagones, hubo una movilización terrible en el país. Hoy nos pusieron hasta 12 horas, 14 horas por día. No pasa nada. 14 horas por día de apagones hemos tenido. La historia se repite, pero la guerra está en las calles. Racionamientos de energía. Hospitales en condiciones críticas. Miren los hospitales. Estamos volviendo a lo mismo. Miren cómo era el país del 95 y los hospitales públicos. Entidades como el registro civil paralizados. Y una visión política de derecha radical y neoliberalismo por la patria y la unidad nacional. Mientras tanto, ahí estaban los poderes del Estado. Sixto vanagloriándose de su ni un paso atrás. Dajiga ahí en el extremo. Congreso con Heinz Meller. La extrema derecha tomada por el país. Y el país en el caos. Al mando de los 3 poderes del Estado. El costo de la guerra, medido en términos económicos, era creciente si es que seguíamos manteniendo el conflicto. Porque implicaba, no solo en el momento en que existieron los enfrentamientos armados en la Cordillera del Cóndor, enero de 1981, enero de 1995, no solo implicaba recursos gastados cada día y necesitados en mayor escala conforme el conflicto avanzaba. No era raro. ¡Qué bárbaro! Un grande Juan Pazmiño. Tenemos que escucharle y leerle más a Juan Pazmiño. Él tiene una claridad del siglo pasado formidable y de lo que estamos viviendo actualmente. Y de estos poderes plutocráticos. El país garante que más se movió que era Estados Unidos. Miren lo que pasa. En ese momento ver al presidente del Congreso, Heinz Meller, apenas empezó el conflicto, volar a Washington
a pedir apoyo a Estados Unidos. En Washington, entrar en contacto con los más altos líderes del Congreso de los Estados Unidos, de la Comisión Senatorial de Asuntos Internacionales y seguramente con algunos funcionarios de la función ejecutiva del Poder Ejecutivo en Washington. Esta decisión se tomó hoy de mañana. Creemos que es importante, si lo piensa el presidente Durán Ballén, que una comisión de esta naturaleza y de este nivel viaje a Washington a exponer la posición ecuatoriana. Y la separación de poderes, trabajando conjuntamente el Ejecutivo y el Legislativo para ir a Washington a solucionar un problema que debería haber sido solucionado en 1942. ¿A decir qué? Por Dios, ya no nos alcanza la plata para gastar en armas. ¿Para decir qué? Si bien es cierto que Estados Unidos era uno de los países garantes de la paz, todo giraba en torno al embajador de ese país y su visión del conflicto. Hablamos de un equipo de 40 observadores más o menos. Y el coordinador era el embajador de Estados Unidos en Ecuador. De los dos países. Y más un equipo de logística y apoyo de 44 personas y pico más o menos. Llegada de los observadores del grupo de observación militar nos puede esperar que la etapa de derramamiento de sangre ha sido sobrepasada y que ahora podemos tratar de resolver los problemas que subsisten. Ya la voz dirimente habló, pues. Había llegado el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el señor Einaudi, a decir que ya el cese al fuego, que el derramamiento de sangre, y claro, después de tanto caos desde el 42, aparecían como los promotores de la paz. Ecuador había firmado una de las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, Vea usted, lo uno y lo otro. que había sugerido la eliminación de subsidios, impuestos al rodaje, congelamiento de sueldos, la receta del FMI. Pero con eso no llegaba Einaudi, no solo llegaba a hablar del tema de la guerra, pero este era el paquete completo. y venta de empresas públicas para financiar el déficit de la guerra en medio de un creciente conflicto social. Ya se hablaba de que la guerra le significó al país hasta un 4% del Producto Interno Bruto. Mauricio Pinto, ministro de Finanzas. Mauricio Pinto, designado ministro de Finanzas, padre de la actual candidata vicepresidencial de Daniel Noboa, era el ministro de Finanzas. Y claro, como son de lo mismo y representan lo mismo, hacerle caso al Fondo Monetario. Era el encargado de aplicar las recetas. El momento en que llega la factura de cuánto costó ese conflicto, nos queremos olvidar que hay que pagar la factura. Alguien tiene que pagar la factura. Y la factura la tenemos que pagar todos. Claro, las élites hicieron un gran negocio con la guerra. Los gastos reservados para comprar conciencias. Pero a la hora de cubrir el déficit, la vamos a pagar todos. Todos, absolutamente todos. Sabiendo que de la modernización de Metel, solo una pequeña parte será necesaria para pagar este nuevo compromiso. Ya modernización de Metel, había antes Pacifictel, todos los TEL ya estaban sobre la mesa. Y la gran mayoría de los recursos sería destinada al Fondo de Solidaridad vigente. En medio de los diálogos de paz y una profunda crisis económica, arrancó la campaña política por las presidenciales, el más opcionado Jaime Nebot. Sin embargo, los excesos de la derecha en el poder hicieron que el populismo cale en el electorado y se abra paso hacia el futuro. Y hoy,
que inicio mi campaña política, las calles, plazas y mercados de todos los cantonios de la patria serán testigos fieles del paso victorioso del compañero Abdalá. Y ganó Abdalá, claro, porque no le alcanzó a Sixto y su propuesta conservadora, social, cristiana, unidad republicana, Nebot, Febres Cordero, esa extrema derecha cercana a él, contra un populismo de derecha como el de Abdalá Bucaram, más bien cercano a Menem, Cavallo, Noboa. Y se vino lo que se vino después. Más debacle institucional. Estábamos a las puertas de la Constitución de Hurtado, de la Constitución de Alarcón, del feriado bancario, del golpe de Estado contra Bucaram, congelamiento de depósitos, sucretización. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y vamos a mostrar detalles de lo que significó ya el designio que venía desde Estados Unidos y firmar la paz, dándole la razón a Fujimori, que ganó en abril la reelección del 95, y reconociendo lo que siempre se debió haber reconocido, el protocolo de Río de Janeiro y la usurpación que tuvo el Ecuador en el 42, y solo delimitar esos 78 kilómetros en conflicto. Fue el momento histórico para Yamil Maguad, quien asumiría la presidencia con una profunda crisis económica. 1999. Ganó Maguad. La social, la democracia cristiana de Hurtado, el pupilo de Hurtado, ganó con la constitución neoliberal de extrema derecha que afloraba por los poros de estos señores. Ahí están Juan José Pons, de la democracia cristiana, Yamil Maguad, asumiendo el mando en el 99. Y la paz ya estaba, ya era un designio, había que cumplir. Banqueros autorregulados y reguladores que no demorarían en mostrarse y un proceso de paz que debía terminar. Para conseguir la paz externa, continuaremos las negociaciones con el Perú, bajo la coordinación de los países garantes, a quienes agradecemos por su empeño en buscar soluciones apropiadas. Ecuador buscaba desminar la zona de Tiguinza de a poco. Se supone que hasta el 2024 Ecuador ya tiene que tener desminado desde de su lado y Perú de su lado las minas. ¿Saben de dónde es la fabricación de la gran cantidad de minas que se han instalado? De otro de los países garantes, de Brasil. ¡Qué barbaridad! Somos un pueblo que rechaza la guerra, porque cree en la paz. Somos un pueblo que rechaza la guerra, o medran de la guerra, para someter con el miedo. El Acta de Brasilia fue firmada el 26 de octubre de 1998 en un acto solemne plasmado en estas imágenes y discursos. Un momento para la guerra y un momento para la paz. Y hoy asistimos al momento en que nacemos, no morimos, curamos, no herimos, construimos, no destruimos, reímos, no lloramos, sentimos amor y no rencor. Es el discurso con la doble moral histórica más grande en este país. Las lágrimas vinieron después, el conflicto vino después.
porque estamos construyendo la paz. Esta es una cantimplora usada por soldados ecuatorianos en el conflicto del 41. Aquí llevaban el agua para poder sobrevivir en la selva y quiero que usted la conserve y la guarde. Quiero rendir mi homenaje profundo, sincero, a ese combatiente del año 41 en nombre de la nieta, de su nieta, la señora Rosita, madre del presidente Yamil Maguad, aquí presente. Los países garantes resolvieron que en las altas cumbres de la cordillera del Cóndor y la región de Tiwinsa, de 20 kilómetros cuadrados, pertenece al Perú. Se concede al Ecuador 1 kilómetro cuadrado de Tiwinsa como propiedad privada bajo la legislación privada del Perú para realizar actos conmemorativos y no militares. El Perú deberá garantizar el derecho perpetuo de libre navegación por el río Amazonas y sus afluentes septentrionales, establecido en el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. Preguntémonos cuándo el Ecuador ha tenido navegabilidad sobre el Amazonas. Si cualquier ciudadano nace en el kilómetro cuadrado de Tiwinsa, supuestamente cedido por el Perú, va a tener la nacionalidad peruana. Y para ingresar allá hay que tener la autorización peruana. Y está notarizado el kilómetro cuadrado de Tiwinsa en una notaría del Perú. Ahí está. Pudiendo haberlo solucionado en 1942. Porque es 1 kilómetro cuadrado, son 100 hectáreas. Es una pequeña finca mediana que cualquier, al menos en la costa, son más bien pequeña. Pero todo bajo la soberanía del Perú. Es como si usted o yo compráramos una hacienda en el Perú, que tenemos que sujetarnos a todas las leyes peruanas. El kilómetro cuadrado yo creo que es algo simbólico que demuestra que tuvimos un problema con el Perú. Y claro, aplacar. Que lo resolvimos lamentablemente a través de las armas, pero así también se resuelven los problemas. Y será siempre motivo de orgullo para los ecuatorianos y poco a poco, cuando vayamos acercando nuestros sistemas de comunicación, eso será un símbolo y será un orgullo para los ecuatorianos. También se establecieron los nuevos hitos, 30 en total, 23 de ellos en el tramo de 78 kilómetros de frontera no demarcada. 30 hitos podían haberse hecho 40 años atrás, 50 años atrás. No lo hicieron. En la cordillera del Cóndor. El concepto de unión y el concepto de separación. Estamos poniendo fin a nuestras disputas. Estamos poniendo en el pasado los problemas y en el futuro las oportunidades. El concepto de unión y el concepto de separación. Miles de familias separadas por la peor crisis financiera de este país. Eso lo consiguió Maguad. El concepto de unión y el concepto de separación. Cuando medran de la guerra, suena bonito. Pero cuando hablamos de los ciudadanos, es la peor crisis que hasta ahora la estamos pagando. 25 años después, con familias desestructuradas, y 30 años después del conflicto del CENEPA. Este hito simboliza la fuerza de la razón y la razón de la esperanza para nuestros pueblos. Se cerró la frontera por donde el Perú había querido, lo cual significó para nosotros una disminución territorial, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante, desarrollar al país, hacer que el Ecuador sea un país en que todos sus habitantes tengan una vida digna. Y lógicamente nos hubiera gustado un mejor desenlace, pero eso es la política. Y yo creo que el objetivo final de los dos países era lograr un acuerdo definitivo y la paz. Y terminó desinstitucionalizando el país con su Consejo de Participación Transitorio. No es la que nos hubiera gustado, pero al final
es sobre las que estamos caminando en la realidad.